Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña el economista y profesor Richard Wolff. Es fantástico tenerte de vuelta. Un placer. Sí. Quería preguntarte primero sobre el alcance y el estado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque supongo que el alcance es bastante amplio. No estamos hablando solo de comercio, no estamos hablando solo de aranceles, tecnología o finanzas. Abarca un espectro bastante amplio. ¿Cómo puedes explicar la guerra comercial? Bueno, creo que tengo que responder a la muy buena pregunta dividiendo mi respuesta en varios niveles. Así que voy a empezar diciendo cuáles creo que son las motivaciones del régimen del señor Trump. ¿Cuáles son sus expectativas al respecto? Esto es sin duda una política estadounidense. Nadie debería hacerse ilusiones. Los europeos no quieren esto, no lo han impulsado. Los chinos no quieren esto, no lo han impulsado. Esta es una iniciativa estadounidense y debe entenderse como tal. Primero, permítame decir cuáles creo que son los objetivos del régimen al hacer todo esto, y luego hablaré de lo que considero las causas más importantes y subyacentes de todo este espectáculo, de todo este teatro. Está de moda aquí en Estados Unidos que el Partido Demócrata, el partido que perdió las elecciones presidenciales y el partido que perdió el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, le haya dado al señor Trump una cantidad enorme de poder, ya que no tiene que negociar con una oposición poderosa. No es que tenga poder total, no lo tiene, pero tiene más del que suelen tener la mayoría de los presidentes. Y ha decidido aprovecharlo, siendo más ambicioso, más dispuesto a llegar a los extremos que lo que han sido los presidentes republicanos o demócratas en bastante tiempo. Incluso se podría decir que durante la mayor parte de los últimos 75 años. Y esos 75 años, básicamente el periodo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han sido una época no solo de comportamiento moderado por parte de los presidentes y congresos estadounidenses y de los dos partidos, sino que también ha sido, y no por casualidad, una época del imperio estadounidense. El apogeo, el punto culminante, si se quiere, de un proceso que ya había comenzado a finales del siglo XIX, en el que Estados Unidos desplazó al imperio británico de ese papel global. Eso permitió a Estados Unidos convertir el dólar en la moneda mundial y convertirse en la potencia económica, política, ideológica y militar dominante. El problema es que el propio éxito de esa posición, y esto ha ocurrido muchas veces en la historia, resultó ser también su perdición. Por ejemplo, tener el dólar como moneda mundial le dio a Estados Unidos un enorme subsidio, porque los bancos centrales de todo el mundo, en Noruega, en Europa, en Asia, aumentaron sus reservas, respaldando sus propias monedas no solo con oro, sino también con el dólar estadounidense, que era, entre comillas, tan bueno como el oro. Y eso significaba que Estados Unidos podía importar vino francés, sardinas noruegas, petróleo y todo lo demás, y a cambio dar básicamente trozos de papel verde sin valor. Y como no querías quedarte con trozos de papel verde sin valor, los usabas para prestar dinero al gobierno de Estados Unidos, que a su vez utilizaba ese dinero para financiar el imperio. De alguna manera, si entiendes la economía, Estados Unidos consiguió así que el resto del mundo financiara el imperio que dominaba al resto del mundo. Lo hizo de una manera algo diferente a como lo hicieron los británicos, pero básicamente fue lo mismo. Cuando los británicos saquearon la India, usaron a los indios en su ejército, usaron a los indios de todas las formas imaginables. Tienes una situación muy similar, quizás más concentrada en las áreas del Imperio Británico. El dólar estadounidense podía hacerlo en todas partes.
No necesitaba tenerlo literalmente como parte del imperio, pero llevaba a cabo el mismo, ¿cómo decirlo?, arreglo fundamentalmente explotador. Bueno, ya sabes, esto facilitó tanto el endeudamiento que nuestra economía política se convirtió en una economía en la que los republicanos, que limitaban los impuestos a las corporaciones y a los ricos para aumentar su apoyo en la sociedad, y los demócratas que tendían más a gastar dinero en la mayoría de la población para aumentar su apoyo entre la gente, pusieron a los líderes políticos en una situación Edith. No se podía recaudar impuestos. Los republicanos no podían gravar a los ricos porque ese era su base de donantes. La política en Estados Unidos está muy ligada al dinero. Así que los republicanos obtienen su financiación de las personas a las que protegen de los impuestos. Por lo tanto, se traslada la carga fiscal a la masa de la clase trabajadora hasta que ya no tienen más dinero y se enfadan. Y entonces el Partido Demócrata tampoco se atreve a gravar a la mayoría de la gente. Así que, ¿cómo se va a gastar dinero en lo que la gente necesita? Un imperio global, un aparato de defensa mayor que cualquier otro en el mundo, y carreteras, autopistas, escuelas y hospitales. La respuesta es que se pide prestado. Y pides prestado porque puedes, porque todo el mundo está ocupado aparcando los dólares que necesita en forma de valores del tesoro. Así que nos endeudamos. Nuestra deuda ahora es de 35 billones de dólares y nuestro PIB es de unos 26 o 27 billones. Ahí ves el problema. El lunes de la semana pasada, los japoneses, uno de los aliados más dóciles que Estados Unidos ha tenido desde la Segunda Guerra Mundial, por primera vez dijeron: es demasiado arriesgado. No podéis pedirnos que os prestemos más dinero. Debo mencionar que Estados es un país más endeudado del mundo y el principal acreedor de Estados Unidos es Japón, y el segundo es la República Popular China. Y ahí hay más de lo que puedo explicar en muchas horas. Solo recuerden lo que acabo de decir, entenderán dónde estamos. Entonces, ¿qué está haciendo el señor Trump? Está intentando desesperadamente lidiar con la situación imposible de las finanzas del gobierno estadounidense en las condiciones que enfrentamos ahora. Está intentando reducir el gasto de manera más agresiva que nadie antes, y también está intentando aumentar los ingresos del gobierno de forma más agresiva. Cuando se trata de recortar el gasto, eso significa, como estoy seguro de que usted y su audiencia saben, la cancelación masiva de la mitad de lo que hace el gobierno federal. Esto no tiene nada que ver con la eficiencia, porque no lo es. Es un ejercicio de lo que sea lo opuesto a la eficiencia. Eso es lo que estamos viendo. Y todo el mundo con medio cerebro lo sabe. Esto no tiene que ver con la eficiencia. Se trata de hacer lo que conviene recortando todo lo que hace el gobierno, porque cualquier daño que eso cause es menor que el riesgo existencial de no poder endeudarse, que es la forma en que este imperio se ha mantenido unido. Y en segundo lugar, intentar generar ingresos para el gobierno, imponiendo aranceles a todo el mundo, intentando decirle al pueblo estadounidense que esto es una carga para los demás, no para ellos. Como si el resto del mundo, ante los aranceles, fuera ahora a bajar sus precios para compensar el impacto del arancel estadounidense y así mantener su mercado en Estados Unidos. Porque si el arancel aumenta el coste para los estadounidenses, si en Noruega reducís el precio de vuestro petróleo o vuestras sardinas o cualquier otra cosa, entonces el precio no subirá tanto y podréis mantener vuestro mercado. Pero el gobierno obtendrá los ingresos del arancel al recaudarlo, y al aplicarlo a todos, al mundo entero, se empieza a ver al imperio intentando aferrarse. Pero hay que entender que esto lo impulsa a la desesperación, no la elaboración fría de una nueva política. Esta es la vieja política, recortar el gasto, que es lo que hacen los republicanos. Which Republicans do. If there's anything new, it's that the Republican Party
Si hay algo nuevo, es que el Partido Republicano, tras pasar el último siglo siendo los conservadores antiimpuestos, ahora ha impuesto el mayor impuesto imaginable al pueblo estadounidense. Esto les va a perseguir porque va en contra de toda ideología. Ya sabes, son libertarios. Creen que el gobierno debería estar mínimamente involucrado, pero están trayendo al gobierno de manera masiva. Hemos dejado de lado la globalización y el neoliberalismo para centrarnos en un nacionalismo económico propio. Y no hay ninguna preocupación por el resto del mundo, especialmente no por los aliados, Canadá y México aquí, y los europeos, los australianos y así sucesivamente en todo el mundo. Esto es un plan. No está muy bien pensado. Ya está generando una reacción negativa que hace muy poco claro si esto va a funcionar en absoluto. Pero es un plan. Bien, ese es el primer nivel. El segundo nivel es este. El señor Trump está desesperado, pero no es porque haya algo mal en él. Entiendo que a la gente no le guste su estilo. Es muy caótico. Claramente no entiende muchas de estas cosas. Cuando empezó a hablar de aranceles, en realidad jugó por los países a los que apuntaba. No intentaré ganarse por un arancel al gobierno estadounidense. Eso tuvo que explicársele una y otra vez, y aún ahora a veces parece que no lo acaba de entender. Su discurso es: el arancel lo van a pagar los chinos. No, no es así. Es un poco como en su primera presidencia cuando les dijo a los estadounidenses que iba a construir un muro para bloquear a los mexicanos y que los mexicanos pagarían el muro. Los mexicanos dijeron inmediatamente: eso nunca ocurrirá. Y nunca ocurrió, ¿verdad? Así que ahora que no puede decirlo, ya no lo dice. Bueno, el resto del mundo tampoco va a pagar estos aranceles. Eso no es lo que va a pasar. Así que para mí, lo que veo es una desesperación que Estados Unidos no puede admitir. Acabamos de tener una elección entre Biden y Trump y luego entre Trump y Kamala Harris, en la que ninguno de esos tres candidatos presidenciales dijo una sola palabra sobre cuál es el problema subyacente. Y aquí está. El problema subyacente es que el imperio estadounidense se ha acabado. Los europeos no pueden entenderlo. Quiero decir, veo a Macron, o a Starmer, o a Friedrich Merz en Alemania, o a la señora Meloni en Italia. Escucho muchas palabras, pero no parecen ser que los estadounidenses de decir lo que acabo de decir. El imperio está haciendo ahora lo que todos los imperios del mundo han hecho. Después de un período que tal vez dure un siglo o quizá dos, o incluso a veces tres, llega el apogeo y luego el declive. Ya no existe un imperio griego, hubo uno, o un imperio romano, o un imperio persa, o un imperio otomano, o incluso un antiguo imperio chino. Todos han desaparecido. Así que el imperio americano, todos entendíamos, o deberíamos haber entendido, que acabaría por declinar. No era cuestión de si ocurriría, sino solo de cuándo y exactamente cómo. Pues bien, el cuándo es ahora, y el cómo, bueno, eso es lo que estamos presenciando. Y el cómo ahora son acciones desesperadas y extremas, recortes extremos del gasto e imposición extrema de impuestos. Y no deberíamos sorprendernos, porque todo está cubierto por una negación del problema de fondo, lo que lleva a la gente a la desesperación, principalmente porque lo que intentan hacer no funciona. Y sabes, no lo sé, quizá, ¿es posible que las políticas del señor Trump funcionen de alguna manera? No es una probabilidad nula. Podría ser. No puedo predecir el futuro mejor que cualquier otra persona, pero no apostaría por ello. No creo que vaya a funcionar. Creo que va a tener cada vez más decepciones y frustraciones, y estará ocupado culpando a este o aquel chivo expiatorio para justificar el hecho de que no funciona. Pero la ironía es, y lo digo como crítico del señor Trump, que no es culpa suya. Lo que intenta hacer no va a funcionar. Una última ilustración. El señor Biden, el señor Clinton, el señor Obama, tanto el padre como el hijo de la familia Bush,
Todos prometieron en sus campañas presidenciales devolver la manufactura a Estados Unidos. Todos lo prometieron, ninguno lo cumplió. They all promised it, none of them delivered it. Therefore, it would be very naive. Por lo tanto, sería muy ingenuo creer que el señor Trump va a poder hacer lo que ninguno de ellos pudo hacer. None of them were able to ¿Es cierto que está yendo más lejos, haciendo esfuerzos más extremos? Sí, lo está haciendo. Hay que reconocerle que entendió claramente que los demás fracasaron. Pero debo decirte, viendo lo que intenta hacer, que no lo creo. Y si tuviera que señalar una sola razón, tiene que ver con tu pregunta. Es porque por primera vez en un siglo, Estados Unidos tiene un competidor económico serio. Me gustaría recordarle a la gente, y vaya que los europeos parecen necesitarlo estos días, eso puede que no incluya a los noruegos, no lo sé. Pero en cualquier caso, el PIB de Estados Unidos, como dije antes, es de 25, 26, 27 billones de dólares. El PIB de Rusia hoy en día es quizá de 4 billones. said before, 25, 26, $27 trillion. The GDP of Russia today, maybe 4 trillion. In other words, the United States and Russia were never... En otras palabras, Estados Unidos y Rusia nunca fueron competidores económicos. Rusia era demasiado pobre. La idea de un mundo dividido entre Estados Unidos y Rusia era una caricatura. Nunca debió tomarse en serio por nadie. ¿Tenían los rusos armas nucleares? Sí. ¿Eso los convertía en un adversario más serio? Sí, pero económicamente, no. Por eso incluso hoy estas ideas de que los rusos son los que hay que contener, en cuanto termine la guerra en Ucrania, serán... Esa es la locura de la Guerra Fría que tiene que terminar en algún momento, porque es falsa, es un malentendido. It is a misunderstanding. This is not a support for the Russians. You know, I'm not a fan of Esto no es un apoyo a los rusos. No soy admirador del señor Putin ni nada por el estilo, pero simplemente estoy observando la realidad. No se puede sostener una guerra sin una base económica. Todas las guerras lo demuestran. Ya sabes, los rusos han trabajado muy duro para tener un gran ejército, y míralos. ¿Están ganando en Ucrania? Absolutamente. ¿Ganarán esta guerra? Ya la han ganado. Pero les está llevando ahora 3 años, y son 10 veces más grandes que Ucrania. Y sí, Ucrania está recibiendo mucha ayuda de los europeos y los estadounidenses. Pero aún así, observa los límites de lo que Rusia puede hacer. But nonetheless, look at the limits of what Russia can do. And it has mobilized 1 million people to add... Y ha movilizado a 1 millón de personas para sumarlas a su ejército con el fin de luchar en esta guerra. No pueden luchar contra Europa. Es absurdo. No pueden. Ni siquiera pueden luchar contra Ucrania y Polonia al mismo tiempo, y mucho menos contra cualquier otro. Eso es solo propaganda, tan mala que incluso la creen personas que deberían saber más porque entienden estas cosas. Así que para mí, este es el contexto de la llamada guerra comercial. Y lo más importante de todo, y lo digo como economista, no es este o aquel arancel, es la incertidumbre. Es el hecho de que el señor Trump dice que va a haber un arancel, luego no lo hay, ahora es del 25%, bueno, ahora es del 10%. Now it's 25%, well now it's 10%, now it's 200%, this is impossible. Ahora es un 200%. Ahora esto es imposible. Lo que hace esto es anular todo lo que se suponía que debía lograr el arancel. Te daré un ejemplo sencillo. Si eres un fabricante de piezas de automóviles y tienes una fábrica en México, como muchos de ellos, lo hiciste en los últimos 30 años por el NAFTA, por el acuerdo de que las mercancías pueden circular de México a Estados Unidos, igual que de Canadá entre los 3 países, sin aranceles, sin ningún obstáculo, libre comercio. Así que podías aprovechar los salarios mucho más bajos en México, producir allí, ponerlo en un camión y cruzar la frontera hasta Texas. Sin problema. Muy rentable. Todos hicieron eso. Bien. They all did that. Okay. If you put a tariff, which Mr. Trump has said he's going... Si se impone un arancel, como ha dicho el señor Trump que va a hacer, a todos los productos que vienen de México a Estados Unidos, se eliminan esos beneficios. Y la idea que se supone que debemos creer es que la empresa con la fábrica en México ahora trasladará a la fábrica a Estados Unidos, dejando a los trabajadores mexicanos sin empleo y dando trabajo a los estadounidenses en su lugar.
Pero aquí está la razón por la que eso no funcionará. Incluso si los aranceles se mantuvieran, el problema es que el trabajador estadounidense sigue estando mucho mejor pagado que el trabajador mexicano. Entonces, ¿cómo va a sobrevivir la empresa estadounidense o cualquier empresa europea, por ejemplo? Evitan el arancel, pero tienen que pagar salarios mucho más altos. Es una propuesta muy incierta. Pero incluso eso no es el final de la historia. But even that is not the end of the story. The end of the story is you don't know. El final de la historia es que no sabes si este arancel estará en vigor la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. Por lo tanto, no vas a hacer un traslado muy caro y que consume mucho tiempo de tu fábrica desde el extranjero a Estados Unidos cuando hay tanta incertidumbre. Podrías acabar gastando una fortuna, trasladar tu fábrica, perder negocio durante 2 años mientras trasladas, solo para descubrir que el arancel que provocó tu mudanza ya no está en vigor. ¿Por qué no? Porque el señor Trump está negociando. Quiere beneficios y a cambio eliminará los aranceles o los reducirá drásticamente. No lo sabes. Puede que sea mucho menos costoso pagar un arancel del 10% que emprender el traslado de una fábrica, lo cual es muy probable que sea el caso en muchas industrias. Así que todo esto es muy incierto, muy cuestionable, para nada algo claro y definido. Y el señor Trump va de un lado a otro. Esta última semana dijo, oh sí, por supuesto, estos aranceles a China bajarán mucho. No serán 0, pero bajarán. Bien, pues ya sabes, todas las salas de juntas, todas las empresas chinas tomaron nota de lo que acaba de decir, y cualquier decisión que hayan tomado está en pausa. Y por cierto, si entiendes el capitalismo y cómo funciona, sabrás que si la clase empleadora, ese 3 o 4% de la población en cualquier país que son empleadores, y que por tanto toman las decisiones sobre cuánto invertir, dónde invertir, en qué invertir, esas personas ahora están esperando, intentando averiguar, prevalecerá el señor Trump. Trying to figure out, will Mr. Trump prevail? Will the opposition emerge? Will he lose? Surgirá la oposición. Perderá él las elecciones de mitad de mandato el próximo otoño. Si la comunidad empresarial retiene las inversiones, entonces tendremos una recesión. Y aquí, en Estados Unidos, puedo asegurarte que el tema número 1, te hablo desde el centro de Manhattan, puedo ir andando a Wall Street, desde donde estoy sentado ahora. La conversación principal aquí no es sobre si vamos a tener una recesión, sino solo cuándo llegará, cuán grave será y cuánto durará. No sé si el resto del mundo lo entiende, pero de eso hablan las personas de Wall Street, cuyas vidas e ingresos dependen de esto. Y así ha sido durante las últimas 3 semanas, sin que se vislumbre un final. Sí, iba a decir que, si yo fuera inversor, posiblemente vería con buenos ojos algunos aranceles si ofrecieran cierta protección o ventaja competitiva para mi sector. Pero antes de empezar a construir fábricas y formar trabajadores, te gustaría saber si van a mantenerse durante más de 20 minutos, supongo. Así que no es lo ideal. Y lo está haciendo, ya sabes, él no es tonto, y tiene a su alrededor personas que le explicarán esto. Desde que John Maynard Keynes hizo su trabajo, que, si alguna vez lo lees, se basa en la noción de incertidumbre y en lo poderosa que es esa fuerza en una economía capitalista debido a la toma de decisiones de la empresa privada, que siempre es, invertimos ahora, sabiendo que pasan varios años, entre el momento en que se toma la decisión de invertir y el momento en que el producto sale de la línea de montaje. Siempre tienes que adivinar. Siempre tienes que hacer una suposición sobre cómo será dentro de 2, 4, 6 años. Algo que nadie puede saber. Es solo una suposición. Y sin embargo, tienes que comprometerte ahora con algo cuya rentabilidad solo puedes suponer. Eso significa que cualquier cosa que perturbe ese proceso de suposición es inmediatamente peligrosa. Por supuesto, si tuvieras un sistema planificado racionalmente, sabiendo lo que nos enseñó el señor Keynes, no permitirías que eso ocurriera.
Te asegurarías de que las inversiones continúen independientemente de las suposiciones. Pero entonces ya nos estamos adentrando en el terreno del socialismo. Y como sabes, al menos en nuestro país, eso es un tabú. No se puede hablar de ello, ni se puede hablar de sexo, ni de varios otros temas de gran interés, pero que son tabú. ¿Cuáles son, sin embargo, buenos indicadores de declive económico o imperial, o incluso de colapso económico? ¿En qué te fijas? ¿Es la falta de reinversión de dinero en Estados Unidos? ¿Es el nivel de la deuda? Te daré varios ejemplos. Y son tan obvios que mi esposa es psicoterapeuta, así que tomo prestados conceptos y lenguaje de su práctica. Los estadounidenses están atrapados en un síndrome cuya palabra clave es negación. No quieren ver algo. Es de vital importancia no verlo. Sabes, es como una historia de amor, si termina. Uno de los dos no quiere ver el final, porque es muy doloroso y desearía que no fuera así. Y entonces ya sabes, el famoso comentario aquí en América, solo tu mejor amigo, después de observar, te dirá finalmente que esto se ha acabado, ¿verdad? Así que siento compasión. Soy estadounidense. Nací aquí, he vivido aquí toda mi vida, he trabajado aquí toda mi vida. Estoy sentado en la ciudad de Nueva York, que es la capital financiera de este país, etcétera, etcétera. Muy difícil. Y por eso no lo ven, pero está todo ahí. Así que déjame empezar. Estados Unidos fue a la guerra en Vietnam hace 30, 40 o incluso 50 años. Nuestro enemigo allí era el Partido Comunista de Ho Chi Minh, en el norte de Vietnam. Estados Unidos perdió la guerra. Estados Unidos es un país grande, poderoso y rico. Vietnam, y más aún Vietnam del Norte, es lo contrario. Pobre, ha sido pobre durante mucho tiempo, con recursos militares muy limitados, y así sucesivamente. Y Estados Unidos perdió. ¿Quién gobierna Vietnam hoy? El Partido Comunista, el mismo partido que fue el adversario en esa guerra. ¿Quién gobierna Afganistán hoy? Who runs Afghanistan today? The Taliban. Who was the enemy of the United States? Los talibanes. ¿Quién era el enemigo de Estados Unidos en esa guerra? Los talibanes. ¿Quién se fue de Afganistán? Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos en Afganistán? ¿Luchó en una guerra que perdió? ¿Fue a la guerra en Irak? No sé exactamente cuáles pensaban que eran sus objetivos, pero no los lograron. Y ahora están perdiendo en Ucrania, que ha sido una guerra entre Rusia por un lado y Ucrania junto con Estados Unidos por el otro. Estas son señales de un problema serio para un imperio, porque ha librado varias guerras contra países mucho más pequeños, mucho más pobres, mucho menos organizados militarmente, y ha perdido una y otra vez. Eso es señal de un imperio en apuros. Pero eso es lo de menos. Aquí va otra. En economía, tenemos una medida. Es una medida muy burda, pero es una medida del tamaño de una economía. Se llama PIB, Producto Interior Bruto. Mucha gente lo conoce. Y lo medimos para todos los países del mundo. Cada año tenemos una cifra que nos indica cuál es el tamaño aproximado. Simplemente consiste en sumar la producción total de bienes y servicios en un país durante un año natural. El PIB de Estados Unidos y sus principales aliados, conocidos como el G7, es decir, Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, si sumas todos esos, son unos 7 países, y juntos tienen aproximadamente el 28% del PIB mundial, la producción total de bienes y servicios de todos los países de este planeta. Durante la mayor parte de los últimos 75 años, este fue el centro de la economía global. El G7 representaba una cantidad desproporcionadamente grande, y todavía lo hace, aunque no tanto como antes, de exportaciones, importaciones, movimientos de capital, inversión extranjera, todo eso. Y el dólar estadounidense era la moneda que dominaban. Bien, ahora hice el mismo cálculo para la República Popular China, y me pregunté, ¿cuál es el PIB allí y cuál es el PIB de la alianza que han construido llamada los BRICS? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más otros 10 o 15 países que se han unido a los BRICS desde los 5 originales.
Bien, ¿cuál es la situación hoy? Si el G7 representa el 28% del PIB mundial, ¿cuánto representan China y los BRICS? El 35% del PIB mundial. Is 28% of global GDP. What is China and the BRICS? Answer, 35% of global GDP. In other words, and for the first time, En otras palabras, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tenemos una nueva economía mundial en la que existen dos grandes bloques de poder económico, no uno, sino dos. El que solía ser dominante ahora es el número 2, ni siquiera cerca del número 1. 28 y 35 están muy lejos, y la brecha sigue creciendo. Es decir, cada año, incluido ahora, incluido 2024, la tasa de crecimiento de China y los BRICS es significativamente mayor, el doble o el triple de la del Occidente. Si quieres los datos, los tengo todo en la cabeza. Trabajo con esto todos los días. Te lo puedo decir. En otras palabras, la brecha en realidad está empeorando, a favor de China, en detrimento del G7. Esto es una transformación total. this is a total transformation. Here, I'll give you a couple of ideas of what it means. Te daré un par de ideas sobre lo que significa. Ahora, cuando cualquier país de Asia, África, América Latina o cada vez más también de Europa necesita construir un ferrocarril en algún lugar, o construir o ampliar un puerto o establecer un sistema médico adecuado, ¿a dónde van los representantes públicos, privados o asociaciones? ¿Van a Washington y Londres como siempre lo han hecho? Sí, lo hacen. Pero cuando terminan, no se van a casa. Se suben a un avión y van a Pekín, Nueva Delhi o São Paulo, y piden el mismo apoyo, un mercado de exportación, una fuente de importación, inversión de capital, lo que sea. Le preguntan a los chinos y a sus aliados, esto es lo que conseguimos en Londres y Nueva York. ¿Podéis mejorarlo? No favorecemos a ninguno de los dos, pero tenemos que hacerlo en las mejores condiciones posibles. Ahora los chinos son más ricos y les ofrecen mejores condiciones. Por eso, si miras los ferrocarriles que se están construyendo en África, la mayoría los están construyendo los chinos. Si observas los grandes puertos que están surgiendo en América Latina, todos son chinos. No hay ningún misterio aquí, pero no ver lo que esto significa, hay que estar loco. Hay que tener un nivel de negación que resulta asombroso. Si sumas la población de China y los BRICS, es entre el 50 y el 60% de la gente de este planeta. Estados Unidos tiene el 4,5% de la población mundial y el G7 menos del 20%. No hay comparación. Y ahora que China nos ha demostrado que puede igualar el desarrollo tecnológico de alto nivel al de Estados Unidos, lo han conseguido. Cada gran empresa tecnológica de aquí, Apple, Amazon, Intel, la que quieras, tiene un análogo, un equivalente en China. Y en varios casos los chinos ya están por delante de los estadounidenses. ¿Vehículos eléctricos? No es man. Los chinos ganaron esa victoria. Paneles solares para convertir luz soros. No me ha alcanzado porque siguen ahora. La mejor batería para un coche eléctrico ha sido producida por la corporación BYD, una empresa automovilística china, que ahora puede recargar tu coche en 5 minutos. Se tarda menos en recargar el coche eléctrico que en echar gasolina al coche, como siempre hemos hecho. Y eso lo cambia todo. Así que el problema en Estados Unidos es que cuando repaso, y podría seguir si quieres, el titular de esta mañana, ya sea en Bloomberg o en el Wall Street Journal, te da otra forma de entenderlo. Se ha realizado una encuesta y muestra que el número de jóvenes que van a la universidad después de terminar la secundaria está cayendo drásticamente. ¿Por qué? Es demasiado caro. El ambiente en el país es que no es importante. Las universidades no son importantes. Cuando leo eso es como si estuviera viendo una autodestrucción a cámara lenta. Esto es el capitalismo estadounidense autodestruyéndose.
Yo enseño, aún doy clases en universidades estadounidenses y, como todos mis colegas de izquierdas o de derechas, todos enseñamos que el futuro de la economía mundial va a favorecer a las personas con mucha educación, que tengan habilidades tecnológicas, conocimientos informáticos. Las tareas más mecánicas las harán la inteligencia artificial, los robots, etc. ¿Qué estamos haciendo? Los chinos siguen abriendo colegios y universidades. Nosotros las estamos cerrando en Estados Unidos. Es una locura. Cada vez más estudiantes estadounidenses se van a Europa porque pueden obtener un título universitario sin pagar y sin endeudarse profundamente. ¿Qué es lo que ahora tienes que hacer aquí? Esto no es política industrial. Esto es lo contrario a la política industrial. Nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Y por cierto, al no hacer que los jóvenes vayan a la universidad, ¿sabes lo que eso provoca en la toma de decisiones de los empleadores de todo el mundo? ¿Trasladar su producción aquí? No. No tendrás la reserva de mano de obra cualificada que necesitas. No van a venir aquí. Ya sabes, solo estás viendo una actividad desesperada, intentando aguantar, y cada vez resulta más difícil. Y lo último que podría interesar a tu audiencia, a medida que más y más estadounidenses quedan fuera de la economía global, porque Estados Unidos ya no es una economía equilibrada, lo que tenemos en este país es el centro financiero, eso es Nueva York, y el centro de alta tecnología, eso está en California y Massachusetts. That's in California and Massachusetts. Those are successful money-making. Esas son máquinas de hacer dinero exitosas. Pero, ¿sabes lo que eso significa para el resto del país? Que son socios menores de Nueva York, Massachusetts y California. Y tienen pequeños enclaves. Pero la mayoría de la gente en las ciudades, en los suburbios y en las zonas rurales está cada vez con más dificultades. Así que lo que hicieron en los últimos años fue moverse bruscamente hacia la derecha políticamente, como también se ve en Europa. Por eso tenemos a Trump. Por eso tienes, por ejemplo, el cambio bastante drástico de las élites políticas suecas y finlandesas. Por eso tienes en la derecha a Orbán y demás. Esto es extraño, pero estáis teniendo algunos de los mismos problemas que nosotros. Pero como Estados Unidos era tan dominante, aquí es más agudo y más dramático. It's sharper and more dramatic here. But I make you a prediction, and of course, I don't. Pero te hago una predicción, y por supuesto, no veo el futuro mejor que nadie, pero cuando el movimiento hacia la derecha haya demostrado ser incapaz de afrontar estos problemas, vas a ver un giro brusco hacia la izquierda. No te sorprendas. Eso es lo que viene, porque resolver estos problemas requiere dos cosas que no tenemos. Una, la voluntad de ver cuáles son nuestros problemas, de entender lo que significa estar en el declive de un imperio. Y la segunda cosa que no tenemos es una organización política, un partido político, capaz y dispuesto a decir eso, a enseñarlo y a proponer una política para afrontarlo. Cuando tengamos eso, entonces la izquierda se convertirá en una fuerza muy formidable aquí en Estados Unidos. Porque nuestra izquierda es grande, nuestra izquierda organizada no está aquí. Our organized left is not here. No van a ser unos años divertidos los que se avecinan. Supongo que una última pregunta breve. ¿Ves alguna forma de revertirlo? Porque da la sensación de que el colapso del imperio ya ha comenzado. Y creo que esto también se ve en Europa. Pero, ¿es demasiado tarde para revertir algo de esto? Sí. Yo solo veo que los intentos de Trump de reindustrializar quiere hacerlo demasiado rápido en realidad. Muchas de las cosas que debería, si quieres reconstruir la economía, tiene que parecerse un poco a cómo lo hicieron los chinos, pero les llevó unas cuantas décadas. Pero no estoy seguro de que él tenga suficiente paciencia. Cuando surja esa organización de izquierda de la que hablo, como creo que ocurrirá, hará exactamente lo que acabas de decir. Dirá que tenemos que mirar lo que hicieron los chinos y aprender de ello, en lugar de intentar destruirlo. No está funcionando. Sabes, el gobierno estadounidense ha designado a China como su gran problema desde hace casi 20 años.
Eso comenzó bajo Obama, sino antes. No está funcionando. Es otro ejemplo. Los chinos siguen creciendo. Según el FMI, en 2024, y eso que acaba de terminar, el país de mayor crecimiento y ejército fue Estados Unidos, que tiene un PIB en un 2,8%. G7 was the United States, which grew GDP 2.8%. All the rest of the G7 grew slower, less. El resto del G7 creció más despacio, menos que eso, y Alemania entró en recesión. Alemania solía ser el motor de Europa y todo eso, el Wirtschaftswunder de los últimos 75 años. ¿Qué dijo el FMI sobre el crecimiento de China en 2024? Un 5%. ¿Y el crecimiento de la India? Un 7%. Bien, esto es 2 y 3 veces lo que pudo lograr lo mejor de Occidente, Estados Unidos. Así que no estás derrotando a los chinos, estás perdiendo. Estás perdiendo. Y sabes, cuando estás perdiendo tienes que afrontarlo para poder minimizar tus pérdidas al menos e invertir la situación si puedes. No veo que estemos haciendo eso. Esta es la evidencia que señalaría si tuviera que hacerlo. Here's the evidence I would point to if I had to. Literally over the last 3 or 4 days, Literalmente, en los últimos 3 o 4 días, los chinos, Xi Jinping, su líder, lo ha dejado absolutamente claro. Si sigues imponiéndonos aranceles, nosotros no llegaremos tan lejos como tú. Los chinos, de manera muy astuta, siempre esperan y responden de forma que la culpa de todo el proceso recaiga en el iniciador, Estados Unidos, y luego son muy cuidadosos de aumentar menos de lo estrictamente equivalente. Ya sabes, de nuevo, eso es teatro, porque a estos niveles es irrelevante. No habrá, y los chinos están ocupados organizando cómo evitar que el comercio con Estados Unidos. Y ahora llega la alianza con los BRICS. Tienen una alianza con el 55 al 60% de la población mundial. 60% of the people of the world. That's their resource to try to find alternative. Ese es su recurso para intentar encontrar mercados alternativos, para intentar encontrar fuentes alternativas. Y para que nadie se equivoque, permítanme recordarles algo relacionado con la guerra de Ucrania. Cuando comenzó en febrero de 2022, el entonces presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, el secretario de Estado Blinken y otros, dijeron que esta era una guerra que colapsaría el rublo, que colapsaría la economía rusa, que supondría el fin del señor Putin como líder e incluso que podría desintegrar Rusia en un país más pequeño. Increíble, nada de eso ocurrió. El crecimiento de Rusia en 2024 fue más rápido que el de Estados Unidos. Eso lo dice el FMI, no son mis cifras, son las suyas. That's the IMF. Not my numbers, their numbers. Okay, so what exactly is... Bien, entonces, ¿qué es exactamente lo que está pasando aquí? Pues bien, los rusos recurrieron a los BRICS. Cuando Europa voló el gasoducto Nord Stream, ahí arriba en el Mar del Norte, y los rusos ya no pudieron vender petróleo o gas en masa a los alemanes y al resto de Europa, acudieron a los BRICS y vendieron su petróleo y gas a la India y China. Quiero decir, lo estoy simplificando, pero esa es la historia básica. Solucionaron su problema, hicieron que las sanciones fracasaran. Rusia es el país más sancionado del mundo. Estados Unidos les ha impuesto sanciones. Europa les ha impuesto sanciones. No funcionan. No funcionan. Son un fracaso. They don't work. They are a failure. You have to at least admit it, which they don't. Tienen que al menos admitirlo, cosa que no hacen, porque siguen hablando de más sanciones. Así que tienen que entender que no funciona, y tienen que preguntarse por qué no. Y la respuesta son los BRICS. Bueno, entonces, si imponen aranceles de patentes contra China, por supuesto que lo que harán los chinos será fijarse exactamente en lo que salvó a los rusos. De hecho, una de las cosas que están haciendo los chinos es conceder préstamos a Rusia para que Rusia pueda comprar lo que los chinos no pueden vender en Estados Unidos. Es tan obvio que la cuestión realmente interesante no es la estrategia, sino la ceguera de Occidente, de Estados Unidos y aún más de los franceses, los británicos y los alemanes. En serio, tu reacción ante esto, y no quiero culparte a ti, obviamente, ni tampoco a Noruega, que no es responsable de esto,
Pero cuando leo en el periódico que Friedrich Merz va a pedir dinero prestado en nombre de Europa para construir un ejército alemán con 800.000 millones de dólares, quiero decir, ¿el resto de vosotros en Europa vais a permitir por fin que Alemania tenga el ejército? Porque Alemania nunca podrá intimidar a Estados Unidos y China, pero estará en posición, si tiene ese tipo de ejército, de oprimirte de nuevo. Dios mío. Las perversidades que surgen de esta ceguera, de esta negación, deberían preocupar a los europeos. Me preocupa. Mi madre nació en Alemania, mi madre nació en Berlín y mi padre en Francia. Hablo francés y alemán desde mi infancia. Soy estadounidense, nací aquí, trabajo aquí y todo eso. Pero una parte de mí sigue siendo parte de la cultura europea y tengo mucho miedo. Lo que veo es muy deprimente en cuanto a su desesperación, aferrándose a Estados Unidos, que ya no se preocupa por ellos, y ese tipo de temor extraño hacia Rusia, que es absurdo. Los rusos tienen sus problemas y hacen cosas malas, sin duda. No pido que nadie los abrace, pero la idea que van a atacar es que simplemente... Supongo que el problema es que si necesitas corregir el rumbo, primero tienes que, como has dicho, reconocer dónde está el problema. Y creo que el problema es que especialmente en este lado del Atlántico hay demasiado pensamiento ilusorio y un compromiso excesivo con ciertos relatos. De hecho, trabajé en Moscú como profesor allí de economía política en 2018, 2019 y 2020. Trabajé en la iniciativa de la Gran Eurasia. Esa es la iniciativa para referir a economía. Así que como los ensayos realmente se intensificaron en 2022, dije desde el primer día, esto nunca funcionará. Los rusos se han estado preparando para poder diversificarse. Nosotros no podemos, pero ellos sí. Esto va a ser un desastre horrible. Y en vez de debatir si las métricas de esto son correctas o no, la única respuesta que recibí fue, bueno, eso es lo que dicen los rusos. Estás apoyando sus narrativas. ¿Por qué no apoyas nuestra narrativa? Quiero decir, este es el nivel del discurso intelectual ahora. No hay corrección de rumbo. Es simplemente, si nos apoyas, repite, tenemos un formulario para ti, solo di ABC aquí. Eso es lo único que tenemos, tu anarquía rumbo. Simplemente vamos a hacer todo. Aquí también pasa lo mismo. Presentas un argumento y la respuesta es no. Eso suena a la narrativa de Putin. Y lo miras y dices, bueno, a mí no me importa el señor Putin. No me gusta. Tengo una hija que está muy enfadada con Putin por el trato misógino hacia las mujeres. Pero con ellos no se puede avanzar. No quieren pensar en ello, no quieren oír hablar del tema. Y es extraordinario. Sabes lo que me interesaría y obviamente es tu programa. Pero si alguien como tú, especialmente con tu experiencia, pudiera ayudarnos, porque aquí en Estados Unidos hay consternación sobre por qué los europeos siguen aferrados a esa narrativa de los rusos terribles, espantosos y horribles. Quiero decir, puedes ser crítico con ellos. Hicieron esto o aquello, eso no es un problema. Pero esta idea general, como una especie de teoría del dominó, de que si dejas caer a Ucrania, si no apoyas a Zelensky, entonces pasarán por Ucrania y conquistarán a todos los demás. Cuando escucho eso aquí, recuerdo haberles dicho, durante la guerra de Vietnam, nos decían que teníamos que apoyar la guerra porque si los comunistas ganaban en Vietnam, entonces tomarían Laos y antes de Malasia. Es nada más. Nada más de nada. Todas las reglas de identidades nunca fueron ciertas. Me extraño. Es exactamente lo mismo ahora. Después de Ucrania, será Polonia. Me lo dicen constantemente. Pido pruebas y entonces me responden, estás difundiendo la narrativa de Putin. En fin, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Siempre aprecio hablar con usted. Placer y placer. Y por favor mándanos un enlace de que Gerardo publicar el top tremendín a manera nuevo.
Enchuri. Adiós. Bye-bye.